Bueno, hoy vamos a terminar digestivo. ¿Qué es el síndrome de mala absorción intestinal? Es un conjunto de signos y síntomas muy frecuente en la gente, que ustedes van a ver con mucha frecuencia como médico. Es una entidad que agrupa a una serie de enfermedades cuya característica es la incapacidad del tubo digestivo para absorber nutrientes. ¿Ok? Mucha gente tiene síndrome de mala absorción intestinal por diferentes causas. Se denomina un estado fisiopatológico, pero no proporciona una explicación etiológica, por lo que no debe considerarse como un diagnóstico final adecuado. ¿Ok? Porque claro, hay muchas causas que pueden producir el síndrome de mala absorción intestinal. Por ejemplo, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, en fin, pueden haber síndromes de mala absorción, pero no se dice síndrome de mala absorción si sabemos el diagnóstico, ¿no? Ustedes saben que en el intestino delgado nosotros tenemos vellosidades intestinales muy importantes, ¿no? Estas vellosidades intestinales están conectadas a glándulas intestinales y conectadas a vasos sanguíneos, como ustedes están viendo. En esta mucosa y submucosa intestinal hay numerosas glándulas intestinales que van a tener la función de secretar una gran cantidad de líquido en el yeyuno y en el ilion, una gran cantidad de líquido intestinal, para diluir, si vale el término, todo el alimento que ha llegado hasta acá. Todo el alimento que ha llegado al yeyuno y al ilion es alimento que ya está listo para absorber, en su mayor parte. Los hidratos de carbono ya se han convertido en azúcares simples, las proteínas ya se han convertido en aminoácidos, las grasas se han convertido en ácidos grasos simples, y todo ya está listo para absorberse hacia el hígado. Entonces, las glándulas intestinales van a producir una gran cantidad de líquido, aproximadamente 5 a 7 litros en 24 horas. Por otro lado, cada vellosidad intestinal está conectada con un sistema de vasos sanguíneos. Arterias que llevan oxígeno y venas que van a recoger los nutrientes. ¿Cómo se llama la vena que recoge los nutrientes y que desemboca en el hígado? ¿Se acuerdan? Se llama la vena porta. La vena porta. No se olviden que la vena porta es una vena importante, que es la encargada de recoger los nutrientes. Y estos nutrientes van a ser absorbidos hacia el hígado. Entonces, cada vellosidad intestinal tiene relación con un vaso sanguíneo arterial que está llevando sangre arterial y con una vena que al final va a ser parte de la vena porta, que va a absorber los nutrientes hacia el hígado. ¿Entienden? Bueno, ustedes saben también que en el intestino, en el tubo intestinal, hay un plexo nervioso importante, dos plexos nerviosos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que son dos plexos que se encargan de la motilidad intestinal, se encargan de la elasticidad intestinal, y son muy importantes estos dos plexos.
¿Pueden lesionarse los plexos de Mace del Auerbach? Sí, la enfermedad de Chagas lesiona los plexos. ¿Ok? Entonces, es muy importante una vellosidad intestinal. Es importante porque en primer lugar produce mucho líquido intestinal y en segundo lugar está conectado a un sistema de venas que van a absorber los nutrientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las bases fisiológicas del intestino delgado? Digestión y absorción de nutrientes. Es una barrera y defensa inmunitaria muy importante. El intestino delgado secreta una gran cantidad de líquidos y electrolitos y el intestino grueso los absorbe. Porque mientras nuestro intestino delgado está secretando 5 a 7 litros de líquido por día en 24 horas, el intestino grueso está reabsorbiendo todos esos líquidos. Imagínense nosotros, en 24 horas eliminamos solamente 200 ml aproximadamente en materia fecal. ¿Y qué pasó con el resto del líquido intestinal que secretó el intestino delgado y que llegó al intestino grueso? Pues la mayor parte de ese líquido fue reabsorbido en el intestino grueso. Una de las funciones del intestino grueso es reabsorber el líquido intestinal, reabsorbe casi todo y recicla el alimento que no ha sido absorbido, lo recicla en materia fecal. Ustedes saben que el intestino grueso, producto de ese reciclaje que va a haber del alimento que no ha sido absorbido, de ese reciclamiento en materia fecal, producto de eso, en el intestino grueso se va a formar muchas toxinas. Esas toxinas que forma nuestro intestino grueso, gracias a la gran flora microbiana que tenemos, porque en el intestino grueso tenemos billones de bacterias, y estas bacterias al transformar el alimento no absorbido en materia fecal, producen mucha toxina. Entonces, toda esa toxina va a ir también a absorberse al hígado a través de la vena porta. O sea, la vena porta no solamente absorbe hacia el hígado nutrientes, también absorbe toxinas que han sido formadas en el intestino grueso. Una de las funciones importantes del hígado es detoxificar al cuerpo. Entonces, miren todas las funciones importantes que hay en el intestino. ¿Okay? Ustedes saben que la digestión se la realiza en el estómago y en el duodeno. En el estómago el alimento se mezcla con el jugo gástrico y ahí empieza ya a dividirse todo lo que comemos. Si hemos comido carne en el estómago, se va a degradar esa proteína en aminoácidos. Si hemos tomado leche, hemos comido huevos, en el estómago se va a degradar en aminoácidos. Si hemos comido papa, yuca, arroz, etcétera, fideo, lo que quieran, en el estómago se va a degradar en azúcares simples. Si hemos comido grasas de la misma manera. ¿Ok? Si hay algún alimento que no ha terminado de digerirse en el estómago, llega al duodeno y ahí está jodido, porque ahí se va a encontrar con la bilis y con el jugo pancreático. Y como ustedes saben, el jugo pancreático contiene enzimas súper importantes, la amilasa, la lipasa, la proteasa, enzimas que van a terminar de digerir las grasas si no han digerido todavía, las proteínas si no se han digerido todavía. Entonces la digestión es muy importante
Las sustancias complejas son convertidas en sustancias simples, por enzimas. La absorción de nutrientes se realiza en el yeyuno y en el hilo. Más en el yeyuno, un poco menos en el hilo. ¿Ok? A través de la vena porta, no se olvide. La vena porta hepática es una vena muy importante, está formada por 3 venas. Por la vena esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior, si se acuerdan de anatomía. Y la vena porta tiene la función de absorber los nutrientes hacia el hígado, muy importante. Entonces, pues hay diferentes en el estómago, la pepsina y diferentes otros elementos que van a producir la nutrición. En el duodeno, de la misma manera, diferentes enzimas y sustancias que van a ir digiriendo en sustancias más simples. ¿Ok? Yeyuno e ilio se van a absorber. Bueno, y entonces se produce la absorción, ¿ya? De los lípidos es un poco más difícil todavía, porque los lípidos, las grasas, a veces se pueden estar hasta 12 horas entre estómago y duodeno, porque es más difícil de digerir. Claro, es lógico, ¿no? Si nosotros comemos un churrasco que tiene, pues, muchas menudencias, si comemos una feijoada que tiene muchas carnes, si comemos un chicharrón, pues va a tardar en digerir, ¿no es cierto? Imagínense, coman el domingo un chicharrón. Generalmente ya no quieren comer nada hasta el día siguiente, si ya han comido demasiado. Entonces, de la misma manera, grasas, proteínas, hidratos de carbono se van a absorber. Pero como les decía, hay un síndrome de mala absorción intestinal. Las manifestaciones del síndrome, por eso se llama síndrome. Ustedes saben que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ya saben ustedes. Por eso se llama síndrome. No es una enfermedad puntual el síndrome, es una manifestación de síntomas y signos. Y un síndrome de mala absorción intestinal está manifestado por estas manifestaciones digestivas, ¿no? A veces diarrea, a veces dolor y distensión abdominal, a veces meteorismo, ¿no? Una plenitud, se llena de gases, evacuaciones abundantes, pastosas, fétidas, polvorismos, dienterías, restos de alimentos no digeridos, esteatorrea, restos de grasas no digeridas, en fin, a esto se llama síndrome de mala absorción intestinal, porque tu paciente te va a ir manifestando, no todos, algunos. Tu paciente te va a decir, doctor, tengo este problema ya desde hace mucho tiempo. No es tampoco un cuadro agudo, no es así. Y hay manifestaciones no digestivas como las que pueden ver, ¿no? Pérdida de peso, hipotrofia muscular, piel seca, adelgazada, aplanamiento de papilas linguales, ceguera nocturna por falta de absorción de vitamina A, equimosis en diferentes partes del cuerpo por falta de absorción de vitamina K, osteopenia y fracturas por falta de absorción de vitamina D, anemias por falta de absorción de vitamina B12, de hierro, parestesias y tetáneas por falta de hipocalcemia o hipomagnesemia, mala cicatrización por falta de zinc. Miren ustedes,
Entonces podemos tener síndromes de mala absorción por alguna mala absorción. Claro, ustedes saben que la vitamina, para que se absorba la vitamina B12, se necesita a nivel del estómago, a nivel de la glándula gástrica, pues un elemento muy importante para que se absorba la vitamina B12. ¿No es así? Y lo mismo, miren ustedes cuántas vitaminas no podemos absorber. Hay gente que no absorbe bien y va a presentar problemas en sus manifestaciones. A veces es tan fácil solucionar estos problemas. Por ejemplo, parestesias, tetanias, calambres. Mucha gente tiene calambre en Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Personas mayores con calambre, con parestesias. Y solo solucionamos con plátano, solo solucionamos con magnesio, que tiene muchas frutas. Entonces, miren qué importante es las vitaminas, ¿no? El síndrome de mala absorción intestinal podría ser una mala absorción de vitamina. Y miren ustedes las diferentes causas que pueden causar la mala absorción intestinal por vitaminas. Pero no solo es vitaminas, ¿no? Hay muchas otras cosas que no absorbemos cuando hay síndromes de mala absorción. Es un diagnóstico también difícil, ¿no? Hay que hacer hemogramas, tiempos de proteína, proteínas en suero, fosfatasa alcalina. Miren ustedes valores séricos de varios elementos importantes que nos van a ayudar a poder determinar qué es lo que no está absorbiendo bien aquel paciente. Pero no se olviden que es un paciente que puede tener estas manifestaciones digestivas, cualquiera de ellas, y estas manifestaciones extradigestivas. No todas juntas, ¿no? Por eso que en el diagnóstico tenemos que hacer el diagnóstico de todo eso. ¿Ya? La prueba de Schilling, por ejemplo, para determinar la causa de mala absorción de la cobalamina. ¿Sí? La cobalamina se une a una proteína captadora de Hede en el estómago, en un medio ácido. Las proteasas pancreáticas rompen este complejo y se unen a la cobalamina, al factor intrínseco de Caster, para absorber. Si una persona no tiene factor intrínseco de Caster en el estómago, no se va a absorber la vitamina B. Entonces, ¿qué se hace para determinar si un paciente no absorbe vitamina B12, cobalamina, si no tiene factor intrínseco? Se administra vitamina B12 radiomarcada, se administra o se aplica una inyección de vitamina B12 o se ingiere por la vía oral y se recolectan muestras de orina. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros determinamos que no hay absorción de vitamina B12, el paciente tiene una anemia perniciosa, porque la cobalamina es muy importante en la formación de glóbulos rojos posteriormente. El paciente puede no tener factor intrínseco de Caster, el paciente puede tener una acloritria, por ejemplo. El paciente puede tener una pancreatitis crónica,
el paciente puede tener síndromes de proliferación bacteriana, en fin, una serie de problemas por los cuales no se absorbe la vitamina B12 y el paciente tiene una anemia perniciosa. La anemia perniciosa se caracteriza porque la causa fundamental es la falta de absorción de vitamina B12. Entonces, cuando hablamos de síndromes de mala absorción, no solamente hablamos de mala absorción de los alimentos, de los nutrientes. No solamente hay problemas con los aminoácidos, con las proteínas, con los carbohidratos, con los azúcares o con las grasas. Puede haber síndromes de mala absorción de vitaminas. Puede haber síndromes de mala absorción de minerales. Y estos síndromes de mala absorción de vitaminas, minerales, etc., nos van a causar estas manifestaciones no digestivas. Los médicos tenemos que ser muy cautos, ¿no? Porque si un paciente viene con alguna de estas sintomatologías, tenemos que hacernos la pregunta: ¿será que no está absorbiendo bien? ¿Será que no está absorbiendo bien la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, la vitamina B12? ¿No está absorbiendo bien el calcio, el magnesio, el zinc, etcétera? ¿Será que no está absorbiendo? Por eso está con alguno de estas manifestaciones. ¿O será que pues ese paciente está presentando esto? Entonces se llama síndrome de mala absorción intestinal. ¿Ok? Los estudios radiológicos contrastados son muy importantes, porque los estudios radiológicos contrastados nos van a manifestar si hay alguna alteración en el intestino. Es muy importante los estudios radiológicos a doble control. Obviamente que la biopsia, ¿no?, de la mucosa es muy importante, de la mucosa intestinal es muy importante, porque una biopsia y un estudio anatomopatológico nos va a dar con certeza el problema que hay intestinal. ¿Ok? Porque, como les digo, el síndrome de mala absorción es un síndrome, pero no podemos catalogarlo como un diagnóstico. Debe haber una causa que está produciendo el síndrome de mala absorción. La obligatoriedad que tiene el médico, la obligación que tiene el médico es definir cuál es la causa. Y la causa pueden ser muchas causas. Bueno, ahí ustedes pueden ver una serie de enfermedades que pueden causar síndromes de mala absorción intestinal. Miren ustedes cuántas enfermedades que les estoy mostrando que pueden causar síndrome de mala absorción. ¿Ok? Entonces es importante, cuando tengamos un paciente con síndrome de mala absorción intestinal, pues hacer los estudios correspondientes y definir la causa. ¿Qué es lo que no está absorbiendo? Porque no puede ser que no absorbamos todo, no absorbemos alguna cosa, no estamos absorbiendo algo. La enfermedad celíaca es una enfermedad importante, una de cada 113 personas, más común en raza blanca, en ascendencia europea. La característica esencial de la enfermedad celíaca la constituyen la anormalidad de la mucosa intestinal en la biopsia y la respuesta de los síntomas a la eliminación del gluten en la dieta. La enfermedad celíaca se caracteriza por una mala absorción del gluten. ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad celíaca? Mala absorción de diversos nutrientes que contienen gluten, obviamente. Diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, consecuencia de la pérdida de nutrientes, anemia, enfermedad metabólica ósea, edemas, en fin. ¿Ok?
enfermedad celíaca, no se olvide. La etiología es desconocida, se sospecha de factores ambientales muy importantes, se sospecha de factores inmunitarios genéticos muy importantes. Pero hay mucha gente que tiene problemas de enfermedad celíaca. Se tiene que hacer una biopsia y definir a nivel anatomopatológico si hay una enfermedad celíaca a nivel intestinal. Quien nos va a decir cuál es el problema es el anatomopatológico. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? Eliminar el gluten, ¿sí? Y el gluten tiene muchos alimentos, el trigo, la avena, el centeno, la cebada, derivados de estos alimentos. Entonces, si los pacientes tienen enfermedad celíaca y comen algún derivado de estos alimentos, van a tener diarrea. ¿Cuál es la causa? No se sabe. Tenemos que hacer un diagnóstico anatomopatológico porque la causa puede ser un factor ambiental, un factor inmunitario, un factor genético. ¿Ok? Se llama enfermedad celíaca. Una de cada 113 personas puede tener enfermedad celíaca. Eso es arte. Eso es arte. Imagínense cuánta gente tenemos. El sprue tropical es otra enfermedad parecida a la enfermedad celíaca. Síndrome que se caracteriza por diarrea crónica en un medio tropical, esteatorrea, es decir, mala absorción a las grasas, pérdida de peso y carencias nutricionales, sobre todo de folato y cobalamina, vitamina B2. Se cree que es por la respuesta a los antibióticos. Se cree que puede ser de origen infeccioso. A veces utilizamos tanto antibiótico los médicos o se automedican los pacientes que pueden barrer la flora microbiana. Y si barremos la flora microbiana normal con antibióticos, van a haber otros microorganismos que van a comenzar a reproducirse y van a producir enfermedad. Y entre ellos está la giardia, la yersinia, y ahí ustedes están viendo algunos otros elementos que pueden producir. O sea, tengan en cuenta que no es muy conveniente dar antibióticos mucho tiempo o estar cambiando antibióticos mucho tiempo, porque vamos a barrer la flora microbiana. El diagnóstico del sprue tropical es biopsia. Y a veces el tratamiento tetraciclinas. ¿Ok? Tetraciclinas. Síndrome de intestino corto. Se produce después de las resecciones de intestino, ¿no? Por alguna complicación, por algún problema. Hay mucha gente que ha sido sometida a cirugías donde se han tenido que reseccionar intestino delgado. Por ejemplo, imagínense una trombosis de la arteria mesentérica superior o de una de sus ramas que irriga parte del intestino delgado que irriga todo el intestino delgado y una parte del intestino grueso. Entonces, una trombosis de arteria mesentérica superior equivale a tener que reseccionar una gran parte del intestino y dejar intestino corto. Obviamente que si un paciente tiene intestino corto, va a tener problemas de mala absorción intestinal, ¿no es así? Entonces, a ese paciente tenemos que hacer un tratamiento especial. Bueno, y finalmente tengo que hablarles de lo que conocemos con el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok?
En la enfermedad inflamatoria intestinal intervienen algunas enfermedades que les voy a ir mostrando. Por ejemplo, enfermedad de Crohn, por ejemplo, colitis ulcerosa, colitis indeterminada. Y estas enfermedades que forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal se ha incrementado en la última parte de nuestro existir en el planeta. Ha aumentado prácticamente en todos los países industrializados en el siglo XXI. Sobre la colitis indeterminada, entre el 7 y 10% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal entran en esta categoría. La colitis grave, que presenta características de ambas enfermedades, lo que dificulta la diferenciación. Cada vez más una definición clínico-patológica. ¿Okay? Para hacer el diagnóstico se necesita anatomía patológica. ¿Cuáles son los factores de estas enfermedades? Pues genéticos. Muchas de estas enfermedades tienen factores genéticos. Pero también hay factores ambientales y hay también factores relacionados con el hueso, que al unirse contribuyen al desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay? Los factores genéticos son muy importantes. Miren ustedes cuántos genes han encontrado relacionados con colitis. ¿Cuántos genes han encontrado relacionados con enfermedad de Crohn? Han encontrado demasiados genes relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, tiene un factor genético, definitivamente, ¿no? Porque ustedes están viendo cómo los genetistas han encontrado la presencia o la ausencia de genes que tienen que ver con estas enfermedades. Entonces, ¿el factor genético es importante en estas enfermedades? Sí, muy importante. Porque ustedes, como ven, pueden ver muchos genes asociados con colitis, muchos genes asociados con enfermedad de Crohn y muchísimos genes asociados con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Tiene un factor genético estas enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, sí tiene. ¿Tiene un factor inmune esta enfermedad? Sí tiene. ¿Ok? Miren ustedes. Liberación de citocinas proinflamatorias por la presencia de linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 17. ¿Por qué tenemos tantos estos linfocitos? ¿Y por qué estos linfocitos producen la liberación de mediadores proinflamatorios? Claro, y estos mediadores proinflamatorios que producen una inflamación sin motivo, sin causa alguna, van a producir daño en la pared intestinal y se va a producir una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay una causa inmune? Sí, también hay causa inmune. Ustedes pueden ver que normalmente en esta parte están viendo el intestino normal. Y en el intestino normal, ustedes pueden ver que hay una relación importante entre inmunoglobulinas, entre algunas células que tenemos en la mucosa intestinal, etc. Miren ustedes cómo se rompe la barrera intestinal en la mucosa intestinal, cómo se rompe la barrera intestinal por la ruptura, por la falla de algunos de estos factores que normalmente están produciendo la homeostasis en nuestro intestino. Es decir, el balanceo normal en nuestro intestino. Pero si hay algún factor que rompe esta estructura,
obviamente se van a producir enfermedades inflamatorias intestinales. Y como les decía, pueden haber factores genéticos, factores inmunitarios, factores inflamatorios, etc. ¿Sí? Bien, entonces hay una alteración de la barrera intestinal, como ustedes están viendo, alteración en la barrera intestinal, formado por enterocitos, células caliciformes, neuroendocrinas, células de Paneth, células M, células inmunitarias, células presentadoras de antígeno. Hay una actividad de macrófagos, o sea, hay una actividad proinflamatoria profunda, aumentada en las enfermedades inflamatorias intestinales. Como les he dicho a un comienzo, pueden ser varias de ellas. Pueden ser Crohn, pueden ser colitis ulcerosa, pueden ser colitis indeterminada, en fin. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una alteración en la barrera intestinal muy importante. ¿Ok? Hay alteraciones en la flora microbiana que tenemos normalmente, que se llama el microbioma, ¿no? En el intestino. En el intestino tenemos una amplia variedad de bacterias, virus, hongos. Hay otros unicelulares que viven, son saprófitos en el cuerpo, ¿no? Forman parte de la flora microbiana normal. Entonces, bien, estas enfermedades inflamatorias intestinales pueden darse por la disminución en la diversidad del microbioma de los pacientes. Puede darse por la disminución de la población de algunos de ellos y el aumento de algunos otros, ¿ok? Y este desbalance va a producir enfermedad inflamatoria intestinal. Los ácidos grasos de cadena corta son necesarios para la función de los linfocitos T reguladores, por lo tanto existe un estado proinflamatorio en este tipo de enfermedad. Y entonces hay factores genéticos, factores inmunes, factores inflamatorios, factores externos, como ustedes ven, factores ambientales, dietas ricas en grasas saturadas y carnes procesadas. A esta gente que le gusta la comida chatarra, ¿no es cierto? La comida chatarra es una de las causas fundamentales. Y por eso en el comienzo les decía que en el siglo XXI está aumentando las enfermedades inflamatorias intestinales. Porque en muchas partes del mundo la gente se ha acostumbrado a comer comida chatarra, hamburguesas, pizzas. No quieres cocinar y te pides una hamburguesa, te pides una pizza, te pides un pollo a la blaster, pollo, no sé, comida chatarra. Dietas altas en fibra reducen el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Les gusta comer verduras? Muchas verduras. Sí, hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí me gusta, pero poco. No me gusta mucho. Entonces, ¿hay medicamentos que alteran el microbioma también? Sí, antibióticos, AINES, aumentan el riesgo. Miren ustedes, factores externos también existen para la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es la epidemiología más común en países occidentales, principalmente norte de Europa, Norteamérica? 1.6 millones de americanos afectados. Miren, 785,000 con enfermedad de Crohn y 910,000 con colitis ulcerosa crónica, inflamatoria. Mayor predisposición en la segunda cuarta década de la vida, sin predilección por género. La enfermedad de Crohn afecta edad promedio de 15 a 25 años. La enfermedad de la colitis ulcerosa crónica inflamatoria afecta a entre 25 a 35. Más probabilidad en personas que viven en el entorno urbano que rural. Claro, porque estas personas citadinas son las que más comen chatarra, ¿no?
que las personas que viven en los pueblos, que comen comida más sana. La enfermedad de Crohn, entonces, 35 a 45% de los casos de la enfermedad está en el ilion terminal y colon proximal. 30% de los casos de la enfermedad en ilion terminal, 20% de los casos en enfermedad limitada al colon, enfermedad gastroduodenal acilar en menos del 5%, la afectación yeyunal es rara. ¿Okay? En la parte final del ilio y en la parte del ciego. Puede afectar cualquier parte del tracto intestinal, desde la boca hasta el ano. La gravedad y la ubicación de la enfermedad dictan los signos y síntomas asociados. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, diarrea muy frecuente y acuosa, y pérdida de peso. El dolor abdominal suele ser cólico, persiste por años, se alinea después de las deposiciones, dolor en el cuadrante inferior derecho, agudo y severo similar a la apendicitis, inicio insidioso con brotes y remisión. Yo manejé muy bien la enfermedad de Crohn porque tuve un paciente desde los 10 años hasta los 25 con enfermedad de Crohn y aprendí a tratar la enfermedad de Crohn. El changuito desde sus 10 años le hicimos anatomía patológica y salió que era Crohn. Y tenía estos cuadros que ustedes están viendo. A los 25 años le dio un abdomen agudo. Parecía una obstrucción intestinal. Lo que me obligó junto con otros colegas a entrar a operar. Pero cuando entré a operar, pues ahí adentro era todo ¿cómo les digo? Es como si hubieran echado pegamento al intestino. Todas las asas intestinales estaban pegadas entre sí, como si les hubieran metido pegamento en gran cantidad. No había forma de despegar las asas intestinales, porque a medida que queríamos despegar se perforaba el intestino. Entonces no había caso de suturar, porque si queríamos suturar se perforaba el intestino. O sea, había una inflamación tan grande en todo el intestino delgado que no pudimos hacer nada. Tuvimos que cerrar y pues hacer interconsulta con el cura. A los 2 días el chico se murió. Pero desde los 10 años hasta sus 25 el pobrecito vivió con esa enfermedad. A los 25 presentó esto que les digo. No había forma de hacer nada, porque todo el intestino estaba pegado, como si le hubieran metido pegamento. Y tratábamos de despegar, se rompía, se perforaba. Tratábamos de suturar las perforaciones, se perforaba. Era una muy, muy cruel el cuadro. La diarrea puede ser sanguinolenta, se presenta cuando la enfermedad afecta el colon y el recto. La hemorragia puede ser intensa, a menudo episódica, causa pérdida de peso significativa. El Crohn puede producir fístulas, eso es lo que pasó en nuestro caso. Ustedes pueden ver que hay fístulas entéricas, pueden ser asintomáticas, pero contribuyen a la mala absorción. ¿Ok? A obstrucción, esta fue la causa por la cual se murió el paciente, porque todo su intestino estaba obstruido. No pudimos hacerlo. ¿Ok? Pueden haber fístulas perianales, 15% tienen fístulas perianales en el momento del diagnóstico. Pueden haber, y es que hay síntomas sistémicos como fatiga, fiebre. ¿Ok? Pues es una enfermedad muy desgraciada, la enfermedad. Y pues ustedes pueden encontrar alguna vez en su vida, como ustedes pueden ver,
La enfermedad de Crohn puede tener otras manifestaciones en otro tipo de niveles, ¿no? Dermatológico, reumatológico, ocular, hepatobiliar, renal, en fin. ¿Por qué? Porque puede ser de causa genética, inflamatoria, inmune, pues es muy difícil saber la causa. Medioambiental, en fin. El diagnóstico, pues evidentemente hay que llegar a hacer biopsia y anatomopatología. Ese es el diagnóstico. ¿Okay? Se hace endoscopía a un comienzo y a través de la endoscopía se hace la toma de muestra y se manda al anatomopatología. Hoy en día hay estas cápsulas endoscópicas que son muy útiles, ¿no? Son cápsulas que van a ir estudiando todo le das de tragar esta cápsula a tu paciente y la cápsula va a recorrer todo el tubo intestinal y va a ir mandándote información a una central que tienes de las anomalías que vaya encontrando y va a ir y es capaz de decirte dónde hay anomalías para después hacer endoscopía y biopsia del lugar donde la cápsula ve que hay anomalías. Es muy interesante porque es una cápsulita que tiene una cámara y va recorriendo todo el tubo digestivo. Muy útil hoy en día. Entonces, estas enfermedades pueden producir úlceras de la mucosa, úlceras incluso profundas, donde pueden producir sangrados, úlceras serpiginosas, sangrados, miren ustedes, miren estas úlceras que están isquémicas incluso, pues ahí se ve un estado inflamatorio muy importante en una endoscopía, ¿sí? Y bueno, como les digo, la histología es lo más importante, ¿no? El tratamiento, no sé qué decir, pero dieta, corticoides, muchos medicamentos, inmunosupresores que hoy se utiliza para estas enfermedades, ¿ya? ¿Qué más? La colitis ulcerosa es otro de los cuadros junto con la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad inflamatoria intestinal. Se limita a la mucosa del colon, síntomas menos heterogéneos que en el Crohn. La gravedad de los síntomas se correlaciona con el grado de inflamación. El tiempo de aparición de los síntomas hasta el diagnóstico suele ser más corto que en el Crohn. Colitis ulcerosa. La diarrea es la principal característica, a menudo postprandial y nocturna. Hay una inflamación rectal por las deposiciones frecuentes de poco volumen con moco. Puede haber una pancolitis, una diarrea más grave y de mayor volumen, frecuentemente sanguinolenta, excepto si afecta solo al distal. Sangrado severo en el 10% de los casos. ¿Sí? Estamos viendo colitis ulcerosa, que es un cuadro parecido al Crohn. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay dolor abdominal, varía desde un dolor tipo cólico leve hasta calambres severos con enfermedad más extensa. Otras características: en el 15% de los pacientes pueden presentar colitis fulminante o megacolon tóxica. Frecuentemente requieren cirugía por perforación o hemorragia severa. Síntomas sistémicos como fatiga, fiebre, pérdida de peso. Pueden tener estenosis colónicas en un porcentaje del 5 al 10%, que provoca obstrucción. El estreñimiento puede ser posible, no es la regla, más bien la diarrea.
manifestaciones extraintestinales menos frecuentes que en el Crohn. ¿Ok? El diagnóstico, pues, clínico, bioquímico, endoscópico, histopatólogo. Entonces, síndrome de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Produce enfermedades inflamatorias intestinales. Pero no se olviden que en estas enfermedades la histopatología es la ley. ¿Ok? Hoy hemos visto síndrome de mala absorción intestinal y estas enfermedades inflamatorias intestinales. Y con eso hemos terminado la parte de abdomen. En la siguiente semana voy a empezar a dar renal. Voy a dar unas 4 clases de renal y de ahí endocrino. Unas 4 clases de endocrino.